Lo más triste en la vida de los seres humanos son las caídas y las pérdidas, porque el ser humano vive en función de sus propias limitaciones psicológicas, de modo que cuando sus limitaciones lo ponen en aprieto, viene eso que se llama el inútil sufrimiento. Todo sufrimiento es inútil, porque mediante el sufrimiento los seres humanos gastan grandes porciones de su existencia. Mediante el sufrimiento los seres humanos se vuelven amargados, se vuelven tristes, se desesperan. De modo que si consideramos en una forma global qué es en verdad la vida, nos encontramos con que la vida, con todas sus vicisitudes, con todos sus dramas y tragedias, es en verdad una gran fábrica de dolor. Este conocimiento que transmitimos viene a traer al ser humano lo que se llama un asentamiento interior de su ser. Hay que comprender que el nivel de ser que tenemos atrae las circunstancias. Todo lo que nos llega a través de nuestros sentidos, a través de nuestras vivencias, está siempre íntimamente relacionado con el nivel de ser, con la clase de gente que somos. Normalmente las personas se conforman con su nivel de ser. Inclusive llegan hasta a creer que su nivel de ser es una gran cosa. Solo el dolor, solo el sufrimiento viene a traerle al ser humano eso que se llama humildad. Las personas que todos los días tienen su sustento, tienen su vestimenta, tienen su techo, viven muy conformes con eso. Pero estos aspectos subjetivos de la vida, de la existencia, son muy pasajeros. Cuando llega el final del curso de la existencia, nos encontramos verdaderamente destrozados, aunque tengamos dinero. De modo que la propuesta de esta enseñanza, de este conocimiento gnóstico, se fundamenta en aquello que está más allá de lo puramente evidente, de lo puramente sensorial. Necesitamos, pues, crearnos dentro de sí mismo un ser que pueda inclusive traspasar las barreras de la propia muerte. Porque la muerte en verdad es un trance muy simple. Se agota el cuerpo y perdemos las fuerzas y perdemos la inteligencia y perdemos el raciocinio lógico y nos volvemos simplemente una voz y una sombra. Pero esto puede ser cambiado si es que cambiamos lo de adentro, el ser, eso que llamamos la persona, el sujeto.
ese que vive dentro de ese vestido de carne y hueso. No hay que confundir al vestido con el que vive dentro del vestido. Cuando vemos a las personas, lo que vemos son fachadas, pero creemos que esa fachada es el total. Pero el total de una persona, de un ser humano, es algo mucho más complejo, es algo mucho más profundo. De modo que la enseñanza gnóstica propone una transformación, un cambio, justamente en el punto central, en el punto básico de la existencia. Ese cambio puede realizarse si nosotros llegamos a la conclusión de que así como estamos, no servimos para nada, sino para que nos atormenten y para nosotros atormentar. Es necesario, pues, que haya una comprensión, un entendimiento profundo de eso que llamamos el sí mismo, el yo mismo, el mí mismo. Ahí es donde está todo el problema de la existencia, porque tenemos conceptos equivocados al respecto de sí mismos. Creemos que somos lo que no somos. Creemos que tenemos lo que no tenemos. Entonces vivimos en una especie de autoengaño muy grande y muy perjudicial. De modo que mediante este conocimiento, si es que llegamos a tenerlo como la base de nuestra vida interna, podemos llegar a eso que se llama el crecimiento. Todavía la quinta humanidad, esta humanidad en la que estamos, no ha llegado a crecer, sino todo lo contrario. Cada día los seres humanos decrecen, involucionan, se vuelven más pequeños, se vuelven más egocéntricos, y eso quiere decir más perversos. De modo que el cambio de ser requiere la inclusión de nuevos factores en el comportamiento, en la conducta. Necesitamos eliminar de nuestro modo de ser una gran cantidad de factores sumamente perniciosos, como la mentira, por ejemplo, un factor sumamente pernicioso, maligno, podríamos decir diabólico. El mentir es algo que no perjudica a nadie más sino a nosotros mismos. Cuando llegamos a la conclusión de que el mentir nos perjudica profundamente, entonces podemos llegar a la decisión sabia y profunda de trabajar en sí mismos para eliminar la mentira. El Evangelio de Cristo dice que la verdad nos hará libres, y la verdad es todo lo diametralmente opuesto a la mentira. Así es que mediante una profunda reflexión sobre este grave defecto de la mentira, podemos llegar a relacionarnos con la verdad que vive y palpita
en el fondo más íntimo, más recóndito de nuestra existencia. Mucho se habla del alma. Todo el mundo cree que tiene alma. Pero la palabra alma significa muchísimas cosas. La palabra alma significa que hay algo en nosotros que no conocemos. El alma es algo desconocido para nosotros y solo se manifiesta en los primeros años de la vida, en ese proceso que se llama la infancia. Esa belleza que vemos en los niños de pocos años, ese es el alma, pero embrionaria, subdesarrollada. Y el alma está subdesarrollada en los seres humanos porque nunca han hecho nada para que se desarrolle, para que crezca, para que se manifieste en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, palabras y obras. De modo que cuando llegamos a escucharnos a sí mismos diciendo las mentiras, entonces sentimos algo muy propio del alma, que se llama arrepentimiento. Las personas que no llegan a sentir nunca arrepentimiento, ya se han alejado definitivamente del principio anímico universal. Ya se han separado de su alma y se dirigen directamente a su propia decadencia. De modo que, como ustedes podrán ver con sus propios ojos, la humanidad actual está en un profundo proceso de decadencia. Muy difícil encontrar algo grande en los seres humanos. Todo en ellos es pequeño. Sus ambiciones, sus deseos, sus temores, sus sufrimientos, todo eso pertenece a la parte más pequeña del ser humano. De modo que nosotros proponemos el crecimiento, el desarrollo de aquello que está paralizado en nosotros, de aquello que no crece con la codicia, ni con la lujuria, ni con la mentira, y que solo crece con un tremendo esfuerzo interior para liberarnos de todas las bajas pasiones. De modo que nosotros vivimos en una constante batalla íntima para liberarnos de esas bajas pasiones, de la lujuria, de la envidia, de la pereza, de la gula, del orgullo. El orgullo es algo sumamente perjudicial. Por el orgullo nos peleamos con personas que podrían ser nuestros amigos. Por el orgullo, los esposos y las esposas se divorcian, se separan, se alejan, sin importarles que en medio de ellos haya algunas otras personas llamadas hijos. De modo que es necesario emprender una batalla terrible, espantosa, contra las bajas pasiones,
para dominarlas, para someterlas y volvernos personas de calidad, de honestidad. Así como estamos, no tenemos esos factores porque nunca los hemos estudiado, nunca los hemos trabajado, nunca los hemos ansiado con vehemencia. Lo que nosotros sentimos con vehemencia son los deseos de vengarnos, los deseos de perjudicarnos unos a otros. De modo que para cambiar, para convertirnos en seres superiores, debemos dedicar todo el tiempo de la existencia a lograr ese objetivo de transformarnos, de convertirnos en seres de verdad elevados. Para eso es para lo que sirve la existencia y para nada más. Es necesario comprender que lo que necesitamos para vivir son apenas 3 cosas: pan, abrigo y refugio. Eso hay que lucharlo hasta obtenerlo, pero sin pasar más allá de la necesidad. Más allá de la necesidad está siempre la ambición, la codicia. Una mujer necesita para su complementación física y espiritual el concurso de un varón. Un varón necesita igualmente de una mujer para complementarse física y espiritualmente. Pero hay un terrible demonio que no está interesado en eso. Es el demonio de la lujuria. Es el demonio que impide que haya una relación normal entre lo femenino y lo masculino. De modo que el conocimiento que puede conducirnos a la felicidad está en esta enseñanza. Normalmente las personas piensan que la felicidad es algo que pueden lograr rodeándose de cosas materiales. Entonces, por eso las personas son duras, crueles. Les cuesta compartir lo que tengan con los necesitados, porque se endurecen de tal manera que les parece que todo lo que sea compartir viene en contra de su bienestar. De modo que hay que buscar en las profundidades de nuestro propio mundo interior a esos elementos infrahumanos que nos mantienen en una especie de hipnosis, en una especie de sueño, en una especie de identificación, donde no vemos más nada sino nuestros propios intereses egocéntricos. Así es que necesitamos convertir el diario vivir en un espejo mágico, donde podamos estarnos mirando constantemente, donde podamos mirarnos a sí mismos tal y como somos, no como creemos que somos, sino como verdaderamente somos. Y esta noche quiero recordarles aquel factor, aquel terrible factor con el cual podemos defendernos
aquel terrible factor que es como el escudo de Perseo y que se llama íntima recordación de sí mismos. Según la leyenda de Perseo, la medusa solo podría vencerlo si él se dormía, si él se olvidaba de sí mismo, si él se identificaba con sus propios sueños y fantasías. De modo que usando el escudo mágico, el estado de alerta, pudo cortar la cabeza de la medusa, una cabeza llena de serpientes. ¿Y qué son esas serpientes? Nuestras propias pasiones, nuestros propios agregados psicológicos. De modo que en todas las leyendas mitológicas hay una enseñanza relacionada con el propio individuo, relacionada con el propio nivel de ser. Descubrir eso en uno mismo es lo fundamental para alcanzar la liberación final, para alcanzar los poderes que divinizan al ser humano. La palabra poder tiene su antítesis en la palabra debilidad. Si no somos poderosos, somos débiles. La gente se justifica diciendo, la carne es débil, como si nosotros fuéramos puramente carne. De modo que el proceso de transformarnos requiere primeramente un conocimiento básico de sí mismos. Y eso lo adquirimos mediante ese estado constante de alerta, de vigilancia. Estar atentos y vigilantes como el vigía en época de guerra. Eso, aplicándolo a sí mismos, nos lleva al conocimiento real de lo que somos, de cómo somos, de lo que tenemos y no tenemos. Cuando alguien sabe que algo le falta para complementarse interiormente, entonces no puede vivir en paz hasta lograrlo. Así es como nos transformamos, así es como nos convertimos en personas autoconscientes e individualizadas. Y para eso es para lo que vale la pena vivir. Cuando llega la muerte, todo se queda aquí, junto con el cuerpo mortal, terrenal. Pero si tenemos algo que la muerte no pueda vencer, eso es lo que nos lleva más allá de la vida y de la muerte. Así es que no olviden pulir siempre el escudo de la protección, el autorrecuerdo, la íntima recordación de sí mismos. Si una persona tiene este escudo, puede llegar al borde de explotar con alguna de sus bajas pasiones. Pero si en ese momento se acuerda de sí mismo, se salva de una explosión atómica de ira, de lujuria, de codicia, de envidia, de pereza. Así es que hay que aprender a andar por la calle y vernos a sí mismos y ver a la calle al mismo tiempo. Si quieren hacerme alguna pregunta, por favor, les escucho.
Maestro, ¿cuánto tiempo le tenemos que dedicar a un agregado psicológico para someterlo? El trabajo interno no es una cuestión temporal. No lo asociamos con el tiempo. Lo asociamos con la intensidad y la frecuencia. Según sea la intensidad y la frecuencia con que tú trabajes a cualquier defecto, así es el efecto. ¿Has entendido? No hay que estar pensando en el tiempo. El tiempo es muy bueno para tener el control de la hora de ir a trabajar o la hora de ir a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el trabajo interior, la autorrealización íntima del ser, no está sujeta a ningún tiempo. Es algo totalmente atemporal. Si nosotros nos sentamos, nos relajamos e intentamos llegar al vacío, al silencio, tenemos que olvidarnos del tiempo. Así es que cuando estemos en las prácticas esotéricas de la concentración y de la meditación, debemos olvidarnos del tiempo. Porque si no, el tiempo nos está martillando en la misma forma que martilla el reloj. Ta, ta, como dice el de la Chapulín Colorado. Ta, 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 ta. De eso hay que liberarse. ¿Qué otra pregunta les gustaría hacer? Y solo amando de verdad podemos ser felices y hacer felices a las personas que amamos. Pero si le ponemos condiciones a las personas que amamos, entonces ya limitamos hasta un 90% la capacidad de amar. Hay que amar, pero tenemos que eliminar los elementos contrarios al amor, porque si no terminamos odiando, porque el odio es siempre la antítesis del amor. Así es que es necesario insistir de día y de noche en la necesidad que tenemos de amar, que no haya en nuestro corazón el más mínimo vestigio del odio, sino que nuestro corazón esté siempre lleno de amor. Hay personas que no son capaces ni de decir perdóname, porque están convencidos, su orgullo les convence de que decir perdóname es como rebajarse. Y cuando decimos perdón lo hacemos de una forma mecánica. Ay, perdón, perdón. Eso es mecánico. Eso no tiene la sustancia de la sinceridad. De modo que hay que perder el miedo de decirle a la otra persona, perdóname, por favor, me he equivocado. Así, eso es ser hombre, eso es ser mujer. Tener ese tipo de poderes, facultades. Y hay que desarrollarlas en la práctica. Así es pues el amor. El que ama está dispuesto no solo a pedir que le perdonen, sino a amar a los enemigos. Si amas a tus amigos hacia la siguiente etapa de la vida, ese es el crecimiento. De modo que cuando fue dicho, creced y multiplicaos, se estaba refiriendo al crecimiento de adentro,
no al crecimiento de afuera. El crecimiento de afuera no es complicado. Viene por el proceso natural de la evolución. Es el proceso en el cual el cuerpo adquiere las características adultas, fisiológicamente hablando. De modo que el crecimiento de que habló la divinidad en el comienzo es el crecimiento de adentro, es el crecimiento del alma, es el desarrollo pleno de la conciencia inmortal. El otro día les decía que no tenemos una conciencia personal. Lo que tenemos es un ego colectivo. Esto necesitan entenderlo. ¿Por qué el ego es colectivo? Porque tiene los mismos intereses egoísticos. Todos, hombres y mujeres, tienen los mismos intereses ególatras. De modo que debemos nosotros, mediante la autoobservación, ir determinando el nivel de la egolatría, cada uno en sí mismo. Cada vez que vamos a actuar, cada vez que vamos a reaccionar, parte de la vida del Buda, cuando un necio fue donde él estaba en profunda meditación y comenzó a insultarle y a tratar de sacarlo de su estado de concentración. Cuando ya se cansó de ofenderle y de gritarle y de todo, el Buda abrió los ojos y le dijo: hijo mío, ¿qué haces si le llevas un regalo a una persona y no te lo recibe? Ah, me lo quedo conmigo. Entonces quédate con tus insultos, porque yo no te los he recibido. Qué belleza, ¿no? ¿Podemos hacerlo o no? Hay que querer hacerlo. Cuando estaba operado de mi columna, estaba cruzando la calle despacio y vino un taxista y quería que yo le dé el paso. Y me dijo: muévete, viejo cabrón. Si no hubiera estado despierto, ¿qué le hubiera respondido? Así es que el estado de alerta nos libra siempre de reacciones malvadas. Muchas gracias por escucharme.